Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles y al mismo tiempo agradecer al Señor y a usted que nos facilita y permite que podamos compartir la preciosa palabra del Señor que tanto necesitamos. La palabra del Señor nos enseña en diferentes ocasiones, en reiteradas oportunidades, que Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que nos sustenta, su palabra es la que nos sana, su palabra es la que nos permite proyectarnos en el tiempo y guiarnos con su espíritu para que así podamos hacer su buena voluntad. La voluntad de Dios nos hace bien. Buscar al Señor cada día, leer su palabra, orar, manifestar lo que pensamos, lo que sentimos al Señor, nos ayuda bastante. Y en ese sentido, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros y darnos sus consejos, su palabra rectora, para que nuestra vida sea una vida plena y una vida abundante. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida del Señor es una vida abundante. La vida cristiana es una vida abundante. La vida sin Cristo es una vida de angustia, de dolor, de tristezas. Sin embargo, la vida con Jesús es una vida de luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Con la luz del Señor vamos a poder tomar buenas decisiones. Y es por eso que constantemente podemos hacer estos programas, elevarlos y llevarlos a diferentes medios de comunicación, especialmente YouTube, para que usted pueda atender y escucharlos como es la dulce palabra del Señor. Bien, gracias por recibirnos. El pasaje de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 1 al 5. Repito, Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que estaban o que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo diciendo, delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Palabra del Señor. El pasaje que les acabo de leer tiene como título El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. En las Escrituras, la idea de un cordero aparece como una iniciativa del Señor en los primeros capítulos de la Revelación, donde es usado para limpiar los pecados y perdonar las ofensas de los hombres delante de Dios. Y Dios les pidió, les exigió, les ordenó también al pueblo de Israel que cada vez que alguno fallase, pecara, cometiera el quebrantamiento de las leyes divinas, para acercarse a Dios tenía que llevar un animal, en este caso un cordero. El sacerdote se encargaba de matarlo y llevar la sangre al lugar santísimo una vez al año, y así las personas le eran perdonados sus pecados. Simbólicamente, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús es calificado y definido, en este caso por el gran profeta Juan el Bautista,
quien dice, y le ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, hablando de nuestro Señor Jesús. Así también el Cordero, símbolo de la obra redentora. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, aparece la idea del Cordero inmolado. Esto está en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a verlo. Versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí el Cordero de Dios es Cristo, Dios Todopoderoso, quien es Dios omnisciente y que reconoce y que recorre la tierra. El versículo 12 añade que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Es decir, el Cordero es Dios y digno de alabanza, de honra y gloria por siempre. Ahora, en el capítulo 14, los versículos 1 al 5 de Apocalipsis, se pueden observar 2 acciones del Cordero de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Lo primero es que se le menciona que Él estaba en el monte de Sión. Para este tiempo revelativo, han pasado cientos, miles de años cuando nuevamente el Cordero de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, va a bajar allí en el monte de Sión. Es Jesús que está ahí en el monte de Sión y que el apóstol Juan lo ve glorificado como el Dios Todopoderoso. La importancia que tiene el monte de Sión en todas las escrituras se puede mencionar en 4 acciones o en 4 lugares. Lo primero, este monte fue conquistado por el rey David, porque en otro tiempo perteneció a los cananeos o a los filisteos o gente que habitaba allí, y el rey David, con el poder del Dios Todopoderoso, que el Señor le dio la capacidad de conquista, lo conquistó para el pueblo de Dios. En segundo lugar, fue reconocido como el monte del templo de Jerusalén. En tercer lugar, el rey Salomón, cerca de allí, es que él construyó el templo. Instrucciones precisas que el Dios Todopoderoso le indicó, y Salomón construyó el templo como un centro espiritual para que todos los creyentes de ese tiempo pudiesen ir a adorar y honrar al Señor. El Salmo 132, veamos ese texto. Este Salmo 132, un poco más adelante, los versículos 2 y 3 dice, de cómo juró el Señor y prometió al fuerte de Jacob, no entrará en la morada de mi casa, ni subirá sobre el lecho de mi entrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. Como el Señor habla y el poeta escribe de la gloria, la honra en la presencia del Dios Todopoderoso. Los versículos 11 del mismo Salmo dice, en verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
Bendeciré abundantemente su provisión, y sus pobres saciarán de pan. Asimismo vestiré de salvación sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Y ahí se menciona proféticamente la importancia de Sión, donde el Señor la ha elegido. En cuarto lugar, se menciona como un lugar profético y escatológico. Dios reinará allí. El libro profético de Isaías, vamos a ver ese libro, Isaías capítulo 2, los primeros capítulos de Isaías, el profeta habla, versículos 2 y 3, acontecerá en los postreros de los tiempos que les será confirmado el monte de la casa del Señor como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Qué interesante, ¿eh? Cómo el Dios Todopoderoso ha decidido históricamente, presente y futuro, en ese lugar será un centro donde se expondrá, y desde allí se proclamará, se compartirá, se sembrará la poderosa palabra del Señor. Al mismo tiempo, se dice que la ciudad del Dios vivo es mencionado en el texto del Nuevo Testamento. Veamos allí el texto de Hebreos, capítulo 12, los últimos capítulos, Hebreos 12, versículo 2. Dice 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Como el Señor, Dios Todopoderoso, ha hecho la obra más grande que toda la humanidad necesitaba y necesita en el presente. Ahora, en segundo lugar, el Cordero de Dios está cerca, o están cerca una cantidad de personas que se mencionan que son 144,000 junto al Cordero. Volviendo a Apocalipsis, en los capítulos ahí finales, estamos hablando del capítulo 14, los versículos 2 hasta el 5 hablan acerca de estos 144,000. Por un lado, se menciona que tienen su nombre escrito en sus frentes, tanto de Jesús como del Padre en sus frentes. En segundo lugar, se menciona que cantaban un cántico nuevo, con voz tronante, con sonido de gran trueno y con voz como de arpistas. Tiene que ser algo realmente impresionante, hermoso, maravilloso, excepcional, como estos 144,000 que son redimidos desde la tierra tienen la virtud de cantar y adorar al Señor con un cántico nuevo que solamente ellos pueden cantar y nadie más. Ahora, algunas virtudes que el texto menciona de estos 144,000. Primero dice que no se contaminaron con mujeres. Aquí la contaminación no tiene que ver con perder o tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, sino más bien tiene que ver con ser fiel al Señor siempre y no dejarlo jamás. El libro de Oseas en el Antiguo Testamento, los profetas menores, este profeta le escribe a Israel, capital Samaria, ya que ellos han dejado al Señor y han sido infieles, y se le ordena al profeta Oseas que él se case con una mujer inmoral.
Lo hace el Señor para que Él entienda y empatice con lo que Dios siente por la infidelidad de Israel o del pueblo de Dios al Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que Él ha desposado a los creyentes con Cristo. Es decir, metafóricamente, cuando uno acepta al Señor como su Señor y Salvador, es como si se hubiese casado con Él. Y no puede dejarlo ni serle infiel ni ser mentirle, sino por el contrario, siempre serle fiel al Señor. Ahora, se menciona que son vírgenes espiritualmente. La fidelidad, la integridad al Señor es una virtud que debemos mantener siempre. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, siguen al Señor. Es eso lo que el Señor espera, que cada uno de nosotros que somos creyentes, que somos discípulos, que nos decimos que somos evangélicos porque amamos el evangelio del Señor, tenemos que estar cerca del Señor, seguirlo cerca, escuchar su palabra, estar atento para lo que Él quiere que digamos y no que hablemos por hablar, sino que cada vez podamos compartir su maravillosa palabra. Fueron redimidos y son primicias para Dios el Cordero. Es un grupo especial de personas que han sido redimidos por el Padre y por el Señor Jesucristo. Y además se menciona que no hablan mentira. En los últimos versículos de Apocalipsis 14:5 dice, y en su boca no fue hallada mentira. Qué interesante esta actitud, este comportamiento, esta cualidad, esta virtud que tenían estos 144,000 que fueron redimidos y que no hablaron mentira. La mentira, según las Escrituras, el Señor Jesucristo le habla a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 44. Voy a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a verlo. Es cuando el Señor habla con los escribas y fariseos. Y Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, allá en Génesis, ¿ven? Y no ha permanecido en la verdad, no permaneció en los cielos, fue expulsado. Porque no hay verdad en él. Es decir, Satanás jamás dirá la verdad, siempre mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es netamente una obra diabólica. Y las mentiras traen ruina, destrucción, caos, crisis en todo tipo de situaciones. Primero, toda mentira es contra de Dios. Segundo, si un esposo le miente a su esposa o la esposa le miente al esposo, es el mismo diablo que está allí destruyendo la vida íntima del matrimonio. Cuando los padres le mienten a los hijos a los padres, es que se ha tirado una bomba diabólica al matrimonio o a la familia para destruirla. Estos hombres que aparecen acá, dice que en su boca no fue hallada mentira, es decir, eran santos en toda su forma de hablar y de vivir. Cuando queremos hacer algo, un proyecto, una actividad, no podemos recurrir a la mentira para pretender lograr aquellas cosas. Porque el Hijo de Dios ha renunciado a la mentira y ahora se ha comprometido con la verdad. Seguir de cerca a Jesús es cada día hablar la verdad, aprender la verdad. Debemos reconocer que cuando no conocíamos al Señor, no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados y maldades y malas motivaciones e intenciones. Quizás recurrimos a la mentira para hacer cosas. Pero hoy, en Cristo Jesús, hemos aprendido a decir la verdad, a ser honestos, a ser íntegros.
Y estos 144,000 que se mencionan acá, que han sido redimidos por el Cordero de Dios y el Padre, dice que no se halló mentira en sus labios. Y son sin mancha delante del trono de Dios. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Dios es bueno y está dispuesto a perdonarnos, a transformar nuestra mente y nuestro corazón si decidimos realmente decir la verdad en todo momento. El Cordero que se menciona acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, 1 al 5, es el Dios Todopoderoso que un día vendrá a esta tierra a reinar, a juzgar y aplicar su justicia, y apartará a los corderos de las ovejas y pondrá orden en todas las cosas donde sea necesario. Que Dios nos ayude a seguir siempre al Cordero, a honrar a Jesús, a bendecir su nombre y serle fieles todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú cada día nos enseñes, nos corrijas, nos animes a seguirte a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres nuestro Redentor, el que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias, y el que guía nuestro camino para así encontrar siempre tu buena voluntad, perfecta también y agradable. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.